y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y yo quiero profundizar sobre 2 versículos. Este es el primero. Todo lo que hagamos de palabra o de obra, nosotras como mujeres, empiezo a preguntarles, cuando nacemos nosotras somos hijas, ¿cierto? Niñas, vamos creciendo. En ese crecimiento, ¿quiénes ya tienen una responsabilidad? Sean hijos, sea esposo. ¿Quién? Levante la mano. ¿Todas? ¿O quién no? Creo que todas las que estamos aquí, bueno, la U es la única que no, que está todavía. Esas responsabilidades generan que todo lo que hagas y sea de obra o sea de palabra, no sea tan de amor. Eso dice la palabra, queremos hacerlo y el Señor nos dice, háganlo todo con amor. Pero cuando empezamos a vivir nuestro día a día, es difícil, es bien difícil. Y yo por eso quiero tocar varias etapas nuestras. Quiero tocar la etapa cuando estamos en esa etapa de enamoramiento y viene de pronto ese hijo o esa hija. Y la vida, siempre, todas las que tenemos aquí hijos, la vida cambia. Y yo leía un estudio de una mujer, de hecho es una mujer católica romana, y ella escribió un artículo o un ensayo sobre cómo ha sido la esclavitud en la mujer. Y ella empieza a hablar de la historia de la mujer y cómo la mujer ahora se levanta en ese feminismo. Me llamó mucho la atención porque su título es algo así como del feminismo contra la Biblia. Y pareciera cuando uno empieza a leer el artículo, el ensayo de ella, como si fuera defendiendo el feminismo. Pero al final da unos argumentos tan profundos y yo quiero retomar unos argumentos de ella, no recuerdo el nombre de ella, pero ella habla en cuanto a la condición de la mujer en esa parte histórica. Y para los que hemos estudiado esa historia del cristianismo es bien claro que la mujer en el judaísmo siempre ocupó un lugar de esclavitud o de niño. O sea, para los hombres judíos, la mujer estaba como al nivel del esclavo y del niño. Mujer, niño, esclavo en el mismo nivel. Y hay una oración judía que yo le escuchaba a un maestro de cómo ellos cada día se levantaban a darle gracias a Dios por ese nuevo día, por ser judíos y por no ser mujeres. Entonces imagínense el contexto bíblico, porque empieza uno a leer la Biblia y en el Antiguo Testamento pues hay muchas cosas que nos desfavorecen como mujeres. Y las feministas se pegan de eso, dicen no, pero es que el primer machista es Dios. Porque mire porque la mujer se tiene que someter al hombre. Y si les sigo leyendo ahí Colosenses, dice la mujer sométase al hombre. Entonces me dice, y yo luchaba, yo decía, pero yo ¿por qué me tengo que someter? Es que somos uno, es que delante del Señor. Y comienza uno con una lucha, y esa lucha es porque no reconocemos nuestra identidad, quiénes somos nosotras. Esa lucha ha llevado históricamente ¿a qué? A que la mujer encuentre un lugar donde refugiarse y donde encuentre una autoridad y un reconocimiento. ¿Y en dónde encuentra la mujer ese reconocimiento y esa autoridad? ¿Cuál es ese ser que llega a nuestra vida y nosotros? En los hijos. Y esto es una cadena. ¿Por qué? Porque la mujer encuentra a alguien en quien tiene autoridad, encuentra a alguien en quien puede dar todo el amor, y entonces se forma una cadena. ¿Por qué? Porque esos hijos van a crecer con un matriarcado, y resulta que los hombres entonces están pegados a las naguas de la mamita, porque la mamita fue donde desenfocó todo su amor y desbordó todo su amor en ese hombre. Y ese hombre va a querer tener siempre una mamita que lo cuide y no va a ser un hombre puesto en su lugar porque la mamita se encargó de formarlo. Y entonces generacionalmente estamos viendo una cadena que está deformando y no está llevando
a una igualdad. Y en una ocasión yo leía el libro de Macabeos como estudio, porque el libro de Macabeos es un libro que es apócrifo, o sea, no está contemplado dentro del canon bíblico, pero para historia del cristianismo sí es necesario que nosotros lo leamos. Y yo leía una historia de una mujer cuando lleva a sus 3 hijos macabeos, los lleva delante del rey y el rey le dice a ella, hable con ellos. O sea, era tanto el manejo de la mujer, porque a pesar de ser tratada como en ese nivel, los judíos tienen un concepto de la madre fuerte. Entonces, como que ella convence a sus hijos de que van a perder la vida y esta mujer le dice a sus hijos, yo no lo voy a hacer. Si ustedes quieren negar a nuestro Señor, a nuestro Dios, niéguenlo, pero no estamos llamados a negarlo. Si tenemos que morir, morimos. Y el rey dice, o sea, ella en ese momento demostró un amor más allá, no hacia sus hijos, porque sus hijos iban a ser torturados. Ella mostró un amor hacia Dios. Y si sus hijos tenían que ser torturados, que fueran torturados. Pero ella no iba a llevar a sus hijos a negar a Dios. Y ella cierra diciendo, porque hoy nos vamos a ver en el paraíso. Y les pregunto como madres, ¿ustedes serían capaces de hacer eso? Honestamente, decirle a su hijo, si lo tortúrelo. Yo no me voy a encargar de que no lo torturen, tortúrelo. Porque eso es lo que hoy vamos a soltar. Nosotras hemos tomado unas cargas que nos empezaron a llevar al límite, unas cargas que nos están llevando a hacer cosas que nosotras no debemos hacer, a tomar responsabilidades que nosotras no debemos tomar, a meternos en guerras que no nos corresponden. Y por eso vino un cansancio a nuestras vidas, porque queremos solucionarle la vida. Y empecemos desde la parte de los niños pequeños. Cuando el niño está pequeño, encontramos mucho cansancio en las mamás. ¿Por qué? Porque el niño hay que vestirlo, hay que bañarlo, hay que darle de comer, hay que llevarlo. Y son las cosas básicas de los niños, pero es un desgaste. ¿Por qué? Tenemos que hacer el oficio en la casa, tenemos que organizar, si estamos trabajando tenemos que ir a trabajar, si estamos casadas también hay que cumplirle al esposo, y uno llega en la noche como que, como un chupo, y el esposo, hola amor, y uno todo el día corriendo con los niños para acá y para allá, y uno ni hola, o sea, ya se nos, como dice por ahí una canción, se nos rompió el amor, y no es de usarlo, es de correr todo el día. Entonces yo hablaba con una mamita y le decía, ¿tú por qué te metes en cosas que te están agotando? No digo de no cuidar el niño hay que cuidarlo, el niño hay que protegerlo, pero hay veces se meten, vamos a llevar al niño a tenis, vamos a llevar al niño a bicicleta, vamos a llevar al niño a fútbol, vamos a llevarlo a danza, llevémoslo a teatro, y empiezan a meterse en unas cosas que traen agotamiento. Entonces ahí es donde el Señor nos dice, estás al límite porque estás haciendo cosas que no debes hacer. Me has preguntado a mí, y yo le decía a esta mamita, cuando tú corres a llevarlos, y la pastora Selene hablaba el domingo en la predicación de formar generaciones. ¿En qué momento formamos generaciones si mantenemos corriendo como la niñera del niño? O sea, estamos de niñeras. Y el Señor no nos mandó a ser las niñeras del bebé. El Señor nos llamó a formar generaciones. Y por estar corriéndole al niño para llevarlo aquí y allá y al otro lado, nos estamos olvidando de la función primordial que es formarlos a ellos. ¿Qué tan diferente es cuando en vez de correr a llevarlo a las danzas o a lo que sea, me siento con él en mi casa y ese tiempo le comparto y le enseño la palabra y le cuento una historia? Y eso queda más profundo en su corazón que estar corriendo y llegar agotada, y llegan a un punto, y no me van a decir que no, llegan a la casa con el cansancio y el niño, mami, ¿qué quiere? Mami, es que tengo hambre, un momentico. ¿Por qué? Porque estamos cansadas, porque estamos estresadas,
porque ese corre con los niños cansa a cualquiera. Y ahí es donde nosotros necesitamos hacer un pare y mirar las actividades que estamos haciendo con nuestros hijos y decir qué es necesario realmente y qué no. ¿Qué es? Ahora, si están trabajando y es mamá de niños pequeños o no es mamá de niños pequeños, simplemente el hecho de estar trabajando. También hablaba con una amiga y yo le decía, ¿por qué te llevas cosas que no necesitas llevarte a tu casa? Porque me decía, no amiga, y es que estoy preocupada porque si yo firmo ese papel, entonces ella tiene un cargo muy importante y de ella depende el departamento. Y ella me decía, ¿y si firmo ese papel? Y entonces la procuraduría y no sé qué. Y yo le decía, ¿y por qué vas a firmar un papel? No, porque es que, entonces yo decía, pero te estás preocupando de algo que no ha sucedido. ¿Por qué ese tiempo donde te preocupas de algo que no ha sucedido, no buscas al Señor y le dices, Señor, impide que yo vaya a firmar un documento que no debo firmar? Porque yo voy a firmar algo que tal vez me investiguen. Entonces, ¿por qué no le dices, Señor, abre mis ojos, dame el entendimiento, que cuando me llegue un documento a mi escritorio, tú me muestres qué documento es? Si es que yo estoy firmando ahí mi sentencia. Porque es una mujer que ya casi se pensiona y ella dice, me puedo tirar mi pensión en un momentico así porque es demasiado delicado y las cosas que están pasando alrededor suyo. Entonces, cuando vamos al límite es porque nosotros estamos haciendo cosas que no necesitamos hacer. Yo le preguntaba, ¿este papel es necesario que tú lo hagas? No, es que si nadie lo hace en la oficina yo tengo que hacerlo. Y yo, o sea, ¿quién me está mandando? Y esas son las guerras que dice el Señor. ¿A qué guerra te estás metiendo? ¿Por qué te metes en guerras que no te pertenecen? No, es que yo tengo que hablar con mi vecina. No, si yo no hablo con mi vecina, mejor dicho, no puedo dormir. Sí, y el Señor te dijo, ve y hablas con tu vecina. No, es que yo tengo que ponerle el punto sobre la I a mi mamá. Sí, y salen agarradas con la mamá. Sí, el Señor te dijo, ve y le pones el punto sobre la I a la mamá. Miren que a nosotros nos falta comunicación con el Señor. Porque hoy oraba, estamos sentadas en esa mesa en una cena de dos con Él. Y por eso oraba, Señor, que tengamos un corazón dispuesto a cambiar. Porque nos estamos metiendo en cosas que realmente no nos están sirviendo, nos están llevando al límite. Nos están llevando a un extremo donde vamos a llegar a explotar de una manera que no vamos a soportar. Si es en el trabajo, vamos a llegar a pelear con todo el mundo, la gente nos va a coger pereza, qué pereza esa señora tan amargada, ni se le puede acercar, esa señora con esa mala cara, y comienza la gente, y entonces no, es que a mí me rechazan en el trabajo, es que yo me siento tan mal, no, yo voy allá por cumplir, pero a mí, yo con nadie me hablo. No, el Señor no nos mandó a eso, no nos mandó a eso. Con los niños en la casa, el Señor no les mandó a correr detrás de los niños todo el tiempo. Muchas veces estamos tan agotadas con los niños que les soltamos cosas para que ellos se entretengan con tal de que yo pueda descansar. Y en esas cosas que les soltamos hay tanto peligro, porque en esas redes están siendo tan atacados. Y vamos para los niños más grandecitos. ¿Qué tal con los preadolescentes? No, es que si, lo que decía la pastora el domingo, si yo le digo al niño se me enoja. Y el niño, ¿cuántos años tiene el niño? 12. Y un miedo al niño de 12 años o a la niña. No, es que la niña se me va a suicidar. No, la niña me amenazó. Una vez yo tuve una mamá aquí en consejería hace muchos años y la niña la amenazaba y la amenazaba y la amenazaba y le dije, bueno, vaya usted a bienestar y diga, no puedo con mi hija porque ella mantiene amenazando, entonces vaya y la peladita, santo remedio. O sea, eso no fue sino ir a bienestar y ella, ¿tú fuiste? Sí, claro, porque es que las mamás como que quedamos sin herramientas porque el niño nos tiene manipulada. Pero cuando nosotros le mostramos a ese niño quién tiene la autoridad sin necesidad de pelear, ni grosera, ni golpearlo, ni nada, simplemente quién tiene la autoridad. Está muy desesperada en su casa, está muy desesperado. Y yo les conté una vez un testimonio de una amiga de mi hermana. Esa mujer es increíble, yo digo, ese es el top 100.
Llegaba siempre de trabajar y el hijo ahí no quería estudiar, acostado, molestando, y llegaba ella y le insultaba, le peleaba, ella peleé con él, mejor dicho. Y un día el muchachito, como de, no me acuerdo ni cuántos años tenía, como 14, 15, que ya la tenía aburrida, que él ya estaba cansado de esa casa, mejor dicho. Y ella dijo, sí, está muy cansado, camine. Y se lo llevó para Bienestar. La insultó, le manoteaba, casi le pega. Entonces ella lo cogió, le dijo, camine a ver para Bienestar. No, perdón, él la demandó en Bienestar. Él la demandó en Bienestar. Cuando ella llegó a Bienestar, demandada por el peladito, ella le dijo a la doctora, le dijo, doctora, usted podrá ser muy doctora y muy estudiada, y yo puedo ser una campesina que lava baños, pero yo conozco a mi hijo, y si yo no puedo criar a mi hijo, bien pueda, doctora, ¿dónde le firmo? Pero yo de aquí no salgo con ese muchachito, porque si fue capaz de venir a demandarme aquí, después de lo que yo me mato por él, no merece que yo siga esforzándome por él. ¿Dónde le firmo? No, señora, tranquila, espérese, porque ella primero atacándola. Es que hay que cuidarlos, Entonces ella le dijo, no, usted es muy estudiada y usted sabe mucho, dígame dónde le firmo, y acá se lo dejo. No, pero ¿cómo se le ocurre? Pero ¿cómo? Y ahí sí dijo no, y ella, no, de aquí no me voy con ese muchachito, ¿dónde le firmo? Y es su responsabilidad. Y ella, pero ¿cómo así? Le firmo, y le firmó, y ella salió, y lo dejó ahí. Y ella le contaba a mi hermana que ella lloraba, como lloramos las mamás. Ella no lloraba, ella gemía. Y la llamó el ex esposo. ¿Usted por qué es tan cruel? ¿Usted por qué dejó el niño allá? Dijo, pues vaya por su niño, porque yo no voy a ir por él. Y pues claro que voy a ir por él. Entonces ahí mismo le colgó. Después la volvió a llamar. Dele una oportunidad al muchachito. Ayúdeme con él. Yo no puedo hacerme cargo. Téngalo usted. Ella, no lo voy a hacer. Miren, le tocó a ese hombre rogarle para que le recibiera al niño, y el peladito, vieran la actitud. No, súper cambiado. O sea, él llegó con otra actitud. ¿Qué nos pasa a nosotras para tenerle tanto miedo a nuestros hijos? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el temor de que los maten, de que se mueran? Cuando más miedo tenemos, más puede obrar el enemigo. Por eso nosotras necesitamos descansar en el Señor. ¿Qué me dicen de los hijos adultos? Donde ya no podemos ni aconsejarlos. Donde yo ya tengo que decirle, escúcheme, usted me tiene que escuchar. Mamá no la tiene que escuchar, porque ya es una persona adulta, y esa persona adulta decide si la escucha o no la escucha. Por eso hay que construir confianza desde antes, para que podamos tener una comunicación. Pero ese hijo o esa hija no la va a escuchar. Si le pide su consejo, usted se lo da. ¿Cuál es el problema? Que nosotras queremos como mamás darles mi opinión porque me tiene que escuchar. Y ahí es donde estamos totalmente equivocadas. Porque Dios no nos trata a nosotros así. Dios no nos da su opinión así no quiera escucharlo. Dios me da la opción si lo quiero o no quiero escuchar. Porque a las malas nada funciona. Y los hijos adultos, yo le puedo decir al hijo adulto muchas cosas. Tuve un caso de una hija adulta que hasta golpes le dio la mamá. Y es duro, porque una mamá ya que golpea a una mujer casada, eso es otro nivel. Porque ya pasamos a otro nivel del respeto. Y puede ser la mamá, y esa hija debe respetar a su mamá. Pero esto ya pasa a un daño emocional muy fuerte. Eso es un daño emocional. Si nosotros no entendemos la adultez de nuestros hijos, entonces lo que vamos a hacer es tratar de organizarles su vida. ¿Cuál es el miedo con un hijo adulto? Que le pase algo delicado, ¿cierto? Y yo le hablaba a una mujer en una consejería y le decía, nosotras no somos las niñeras para correr de aquí para allá en ese sentido, de hacer lo que el niño quiera, pero nosotras como madres somos las niñeras de Dios. Y eso suena como que yo soy la niñera. Por eso, y les voy a explicar ese punto, es tan diferente tomar la actitud con los hijos. Porque cuando a mí me contrata a alguien y me dice, vaya, me cuida a mis hijos, yo llego a esa casa y cuido a los niños.
y hago todo lo posible porque esos niños estén bien. Pero hay un punto donde esos niños ya no se pueden manejar, porque el niño no me quiere obedecer, porque el niño me tiró el plato, porque regó la sopa, porque el niño adulto salió y se fue. O sea, ya no puedo, y yo, por más que quiera, no me va a hacer caso. Entonces yo espero a la noche cuando llegue ese papá. ¿Y yo qué le digo al papá? Ahí está. Y por eso yo le decía a esa mujer, llegó la noche, mi hijita, llegó la noche. Mamás de hijos adultos, llegó la noche. Ya usted no puede hacer nada con su hijo adulto. Ya llegó el papá. Ya dígale al papá, ya le trabajé todo el día, desde que era niño hasta ahora, y ya hice lo que podía, lo cuidé, lo alimenté, lo bañé, le hice, le enseñé. Llegó la noche. Pero si llega ese papá en la noche y yo me agarro, no, déjemelo, yo puedo, señor, espera un momentico. El señor se llama, pongámosle, Carlos. Ay, señor don Carlos, espérese que yo sí. Y él con toda la autoridad para ese hijo, no, tranquila señora, vaya señora Adriana, vaya, descansa a su casa. Tranquila, yo ya me encargo de mis hijos. No, espérese que este me tiene que obedecer. Eso sería ridículo, ¿cierto? Pero eso es lo que estamos haciendo cuando llega la noche. Es exactamente eso. Estamos buscando hacer con los hijos adultos lo que ya no podemos hacer nosotros. Ya le toca al papá. Y cuando yo descanso en el papá, entonces ese límite donde yo no duermo, donde ¿qué será? Sonó un carro, ¿será que llegó? ¿Será que no llegó? Es que me pasé la noche en vela, es que mi hijo no vino el fin de semana, es que no sé qué, no me ha llamado hoy. Eso deja de existir en nuestra vida y podemos dormir. Se los digo por experiencia. Hay veces mi esposo se despierta y me dice, ¿a qué hora llegó Vanessa? Yo, antes, Dios mío, Señor, y Medellín tan peligroso, ay, guárdala en ese Uber, ay, que te la lleven, ay, el río Medellín, ay, las desaparecidas, ay, no, o sea, es una cosa diabólica que empieza a poner el enemigo aquí, de que le va a pasar lo peor, de que va a tener todo. El niño está durmiendo, ay, no, ¿qué tal? Si está respirando, ay, no está respirando. Y se levanta uno en la noche y lo mira y lo mueve y como que, ay, sí, respiró, se movió el niño. O sea, es un temor que nos ha llevado al límite, porque todo ese estrés nos está cansando. Y yo sé que aquí más de una viene cansada, viene así. Yo estaba así, el día de la madre me dieron un masaje. Tenía un nudo porque se va cansando, y fuera de eso se va somatizando. Y la somatización está comprobada científicamente. Ahora el médico no le dice a uno qué le duele, sino qué problemas tiene. Porque ya se sabe que se somatiza. Y mamás, se somatiza en la matriz. Por eso está el cáncer en la matriz. Es el desorden. Es que yo quiero que mi hija, yo quiero que mi hijo, yo quiero que mis hijos hagan, yo quiero. Y empieza esa frustración de no lograr que ellos hagan, y empieza a somatizarse donde estuvieron. Cuando yo no puedo, es que tengo un taco que tengo que decirle a él, bueno, quiere sufrir de gastritis, porque es una gastritis, porque son palabras ahogadas, es lo que yo no le pude decir, es lo que yo no le puedo decir, porque yo le digo y me contesta con 3 piedras en la mano. Mami, no se meta, es mi vida, yo ya no vivo aquí, o yo vivo aquí, pero usted no tiene, yo ya soy grande, yo no. Y empiezan a contestar, y eso que no le puedo decir va quedando aquí. Y esa es la dichosa gastritis y el dolor en el pecho. Cuando empezamos a sentir esa rabia de que, y si estamos casadas y con el esposo tenemos problemas, entonces empezamos así. Y no nos ven caminando así, estamos caminando así, pero el músculo está encogido y estamos llegando al límite. Y todas estas situaciones que podría quedarme nombrándoles muchas, por una comida, porque me esforcé, porque hice la comida y llegaron y ni las gracias, otra vez lentejas, es que usted no sabe cocinar más, es que usted no sabe hacer más. Y uno, la puñalada, ay, desagradecidos, y hace uno el show y todo lo lleva a un extremo, y no estoy diciendo que eso se avale.
pero necesitamos empezar a entender qué vamos a dejar entrar. Si a mí eso no me sirve, no lo puedo dejar entrar, porque esta noche nosotras necesitamos entender que necesitamos cuidarnos o vamos a explotar. Porque estamos viviendo una generación de mujeres llenas de cáncer, llenas de migraña, llenas de la mente desubicada, llenas de medicamentos para que la mente no se les chuequee y no terminen hospitalizadas en una clínica de reposo, llenas de temores, de inseguridades, sometidas. Y ojo con esto, con eso no estoy diciendo, entonces libertad, sepárense, dejen, no, estoy hablando que cuando nos sometemos en Cristo, por eso el Señor dice, sométanse a sus esposos. Cuando hay un sometimiento en Cristo, es muy diferente que cuando yo no me someto en Cristo. Porque cuando yo me someto porque me tocó y qué piedra y estoy infeliz y como me... Entonces yo empiezo a enfermarme porque tengo... ¿Qué relación sexual se puede disfrutar con un esposo cuando se está frustrado? Ninguna. Porque siente la presión aquí y el gozoso y nosotros en los dolorosos. Porque tengo consejerías con mujeres que sufren dolor en la relación sexual. ¿Por qué? Porque hay frustración. ¿Qué calidad de vida es esa? Eso no es calidad de vida. Muchas cosas están abriendo puertas para que estas mujeres de esta generación estén viviendo cosas muy fuertes que están acabando, que están destruyendo la identidad como hijas de Dios. Deberíamos haber estado cantando al comienzo de la reunión lo que cantaba Angelita, soy feliz, pero sé que en la mente de más de una decía, no, soy infeliz, soy infeliz, soy infeliz, no puedo, Señor, soy infeliz. Y el Señor no nos trajo para ser infelices, el Señor nos trajo para vivir el gozo del Espíritu. Por eso este versículo, todo lo que hagan, háganlo con amor, sea de palabra o de obra. ¿Y qué, o quién más bien, es el amor? Todo lo que hagan, háganlo con Cristo. Es así de sencillo. Todo lo que hagan, háganlo con Cristo. Señor, ¿tú estás de acuerdo que vaya con el niño a patinaje todos los días de 8 a 11:30 y a las 11:30 venga y me descabece aquí para que a las 12:30 esté el almuerzo listo que viene mi esposo a almorzar? Y entonces, él que es papá va a decir, hija, no, háblale de mí más bien aquí, enséñale, mira una película de esas de niños y enséñale de mí, háblale de mí, que yo me ocupo de él. Encárgate de que él me conozca, porque si él me conoce, yo le voy a enseñar muchas otras cosas. Y puede que sí, llévelo a fútbol, llévelo a otras cositas, pero no se meta en cosas que no tiene que hacer. Hágalo todo con Cristo. Señor, es que yo soy que le digo a mi hijo adulto, mejor dicho, hasta de qué se va a morir. Ay, no, Señor, perdóname, que yo no le voy a hablar de muerte. Pregúntele al Señor, Señor, ¿es necesario que yo le diga esto? Porque con los hijos adultos sirven más las rodillas. Se mete uno en su lugar secreto y le dice al Señor y le habla a Él y Él contesta y Él cambia. Yo me puedo esforzar diciéndole a ese hijo, a esa hija, esto, mire, y no me va a hacer caso. Pero cuando llega la noche y viene su papá y le dice, el niño coge juicio. Y eso es en el lugar secreto. Yo puedo esforzarme con el adolescente y decir, no, qué estrategia, hay libros. Pero ¿qué dice el Señor? Que somos una nueva creación. Y en la adolescencia, mi hijo, mi hija es una nueva creación. ¿Cuál psicóloga, cuál psicólogo mi hijo no necesita? Cuando un hijo es llevado a psicólogo, son mis temores reflejados en ese hijo. Cuando el niño necesita ir a psicólogo, cuando la niña necesita ir a psicólogo, son mis temores lo que está reflejando ese niño o esa niña. Y que me digan la maestra de pedagogía si no es así. Los niños son el reflejo de lo que están viviendo sus papás. Y esos son los temores de ellos. Los niños no nacen con temores, por eso es que le toca a uno cuidarlos. Los niños nacen con un instinto de peligro, se suben en el mueble, se tiran, si estuvieran acá jugando, se tiran acá y uno, cuidado con la pierna, cuidado. Y ellos tienen un instinto de lanzarse a donde sea.
Daniel tiene un espíritu de niño increíble y uno llega al mar y él coge el mar adentro. Y uno tiene que hablarle del peligro a él, porque no, cuidado. Y es como que no está en su naturaleza el temor. Entonces, ¿por qué los niños se vuelven temerosos? Por nosotras. Nosotras les transmitimos ese temor por nosotras. ¿Cómo remediarlo? ¿Cómo remediarlo? Y es el segundo versículo que quiero hablarles. Ese segundo versículo lo vamos a ver pronto. Espérenme que se me apagó mi celular. Es donde dice la palabra que las ancianas deben enseñar a las más jóvenes. Tito capítulo 2, del 3 al 5. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, que era el pedacito que les decía ahorita, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y hay una tarea para las ancianas, y no estoy hablando de las viejitas, estoy hablando de las más conocedoras. Anciana puede ser una mamá que tenga unos niños adolescentes hacia una mujer que tenga unos niños pequeños. ¿Por qué? Porque ya tiene una experiencia con esos niños. Y la palabra dice, enséñele a las más jóvenes a ser prudentes. Y la prudencia es evitar el peligro. Es evitar el peligro. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotras seamos prudentes. Que las ancianas o las que ya tenemos hijos adultos, que hemos pasado un camino. Cuando yo tenía a Vanessa y Daniel pequeños decían, niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Y yo acepté eso. ¿Y por qué tiene uno que aceptar los dichos del mundo de que problemas grandes? Es que desde ahí empecé a atar. Desde ahí empieza uno a aceptar cosas. Y yo contra algo que luché fue, en la adolescencia se va a enloquecer su hija. Yo no se enloquece, y no se enloqueció en la adolescencia. Después, más grandecita, tomó otro camino. Pero no en la adolescencia. ¿Por qué? Porque como mamás, nosotras necesitamos entender que esas palabras son de poder y necesitamos ser prudentes. Ahí dice, las ancianas enséñenle a las más jóvenes a ser prudentes, cuidadosas de sus casas. Muchas veces por estar nosotros corriendo en cosas que no necesitamos hacer, nuestra casa está desorganizada. Ay, pero la pastora, ¿por qué no me habla del reino de los cielos? Porque el reino de los cielos se refleja en nuestra casa. Y si mi casa está sucia y desorganizada, estoy reflejando un reino de desorden. Y en medio del desorden y del mugre están los demonios. Entonces en mi casa siempre va a haber peleas, va a haber contiendas. Miren, identifiquen las cosas. Cuando hay plagas en su casa, plagas de ratones, plagas de cucarachas, esos son demonios. Y uno necesita decir, bueno, aquí está pasando algo, porque necesita uno tomar la autoridad del Señor y limpiar su casa, porque su casa tiene que ser el lugar donde la presencia del Señor necesita estar. Asegúrense de tener la presencia del Señor. ¿Cómo está mi casa? ¿Cuántos problemas se vienen encima porque mi casa está desorganizada? Porque yo no enseño a mis hijos a ser organizados. Porque mantengo peleando con ellos, porque mantengo recogiendo el desorden, porque mi esposo llega y la casa está patas arriba y se disgustó y yo también estoy estresada y agarrados y el desorden. Eso no es un hogar, eso no es un hogar. Y necesitamos, son cosas básicas, pero eso nos está llevando al límite, porque nos estresamos, porque nos cansamos, porque el simple hecho de estar nosotros en la casa, dice la palabra, no sean perezosas, porque la pereza es la casa patas arriba, y hoy en día se ve mucho eso, y la mujer joven pegada al celular, y la casa está desorganizada. Y yo les decía en una reunión pasada, es la mamá que aquí con mis bendiciones,
Y la bendición por allá todo descalzoncirriado, el pañal caído, mocosito, el desorden de casa, se ve la ropa por allá toda y aquí con mis bendiciones. No, necesitamos ser prudentes, evitar esos problemas. Adri le da risa, pero es que son cosas tan básicas, pero traen problema porque eso traen demonios a la casa. Yo les decía, aquí hablaba en chiste y chanza con algunas de las jóvenes casadas, y pastora, usted cómo cocina de rico, y es que yo no sé sino hacer esto, y yo, pues de conchudas. ¿Por qué no hacen un curso? ¿Por qué no hacen una reunión con Glorita que sabe cocinar espectacular y aprenden de ella? Yo les dije, descaraditas y no, porque pueden aprender a cocinar, pueden hacer un menú diferente. Hoy en YouTube hay una cantidad de recetas y yo puedo hacer un hogar agradable. Mi esposo puede llegar y decir, uy, qué rico esa receta, eso es una delicia, o los dos cocinamos, o sea, hay que entrar en un ambiente donde sea agradable, pero no lo hacemos porque, no es que a mí no me gusta cocinar, no, si quiere que cocine él, entonces vamos a llegar al límite y son cosas sencillas. Han estado en mi casa últimamente muchos los servidores porque están yendo a colaborar en Medellín. Y yo les digo, sean hacendosas en su casa. Yo lo tuve que aprender porque yo era, o sea, si la pared negra mejor, no tengo que limpiar nada sin repisas, o sea, así, lo básico, minimalista, ya. Ahora tengo que poner flores, ahora ellas ven que yo tengo la florecita, la casa es agradable, me tocó cambiar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo ame mi casa, por eso soy ama de casa y eso me enorgullece. Antes de me decían ama de casa, yo soy contadora, doctora. No, yo soy ama de casa, a rato soy contadora y también soy pastora, pero soy ama de casa. Cuido mi casa, amo mi casa, arreglo mi casa, limpio mi casa, lavo las sábanas de mi cama, no huelen a sudor, no están sucias, no hay desorden, los cajones están organizados, tengo flores, tengo las ollas no brillantes, eso sí me toca que vaya Glorita que le gusta brillar ollas. Tengo las ollas organizadas, me gusta la loza bonita, me gusta servir bonito, me gusta servir elegante, me gusta limpiar el plato y no chorreado, porque yo no le estoy sirviendo a cualquier persona. Yo estoy amando mi casa, amando mi casa. Si encuentro una cucaracha, hasta que no la encuentre y no la mate y no la saque, en mi casa no me acuesto. Y me pasó en enero, llegué y encontré una cucarachita chiquitica y yo, ¿qué pasó aquí? Y busqué esa cucaracha hasta que la encontré y pedí un veneno que yo he hecho y volví y limpié toda la casa y dije, aquí está pasando algo porque aquí no entran las cucarachas. Claro, yo me había venido casi medio mes para acá y la casa había quedado, pero no admito nada de mugre en eso. Eso es amar. Entonces, tengo un ambiente donde viene el Espíritu Santo y se siente gozoso, donde mi esposo llega y se siente feliz, donde dice, ay, qué pereza, tengo que ir a trabajar, porque se siente agradado, donde quiere llegar a su casa y descansar porque hay un hogar, donde así sea yo sola. Es que no tengo esposo, pastora, no importa, está el Señor. Haga que el Señor se sienta gustoso, no que el Señor se acueste al lado suyo y mija, hay que lavar ya las sábanas. Esto huele como a mugre revuelta. No, el Señor se sienta gustoso, que el Señor diga qué casa tan linda, esto refleja. Es que yo leo la Biblia en Apocalipsis y dice que las calles son de oro y de cristal y yo digo, no, eso debe ser divino. Y es que si el Señor formó el Edén tan espectacular y si uno mira una flor tan hermosa y uno mira la creación, el Señor es de detalles y eso lo puso en nosotras. Entonces en la casa hay detalles. En la casa hay, no, mi esposo no come esto, de malas que coma eso, y un sancochado ahí bien maluco. No, prepárele algo rico, el mismo sancochado de una manera diferente se lo come, se los aseguro. Que no come, vea, bien presentadito, y resulta comiendo. Eso es amar la casa. Y miren que hemos hablado cosas básicas, pero esas cosas naturales sustentan o son el reflejo más bien de un mundo espiritual. Ese mundo espiritual se refleja ahí. Y si yo permito esos desórdenes naturales y si yo me
pongo a hacer cosas que Dios no me está mandando a hacer, entonces yo resulto estresada, resulto enferma, resulto cansada. Es que yo tengo que trabajar porque es que y tengo que salir de ese trabajo y me voy para el otro porque es que yo tengo que hacer y necesito esa plata. ¿Y por qué no descansa en el Señor? No le estoy diciendo que no trabaje, pero el Señor en un solo trabajo le puede dar en un momentico lo que necesita, porque Dios es proveedor. Al contrario, cuando más buscamos la manera de la provisión, necesito esa plata, necesito esa plata, necesito esa plata, es cuando menos llega, porque me estoy desenfocando. Es cuando menos. Ahí sí que, eso sí que es utilizado por el enemigo para quitarme la tranquilidad, porque ahí es donde me pone a pensar solamente necesito esa plata y yo no duermo porque necesito esa plata y me despierto necesito esa plata y estoy pensando en todo menos en eso. Otra carga que se echan encima, la de los parientes. El Señor le entregó su vida. Si usted es con su hija, con su hijo, si está casada o no está casada, ese es su hogar. No es que yo soy con mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, el que viene de visita y resulta uno cargando un montón de gente y el Señor no nos diseñó para cargar a todo el mundo. Por eso dice la palabra que dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Ahora, si yo no tengo esposo, el Señor es el esposo y ahí está un hogar donde yo no tengo que cargar a todo el mundo, porque cada uno es un mundo diferente y si no puedo con mi mundo, imagínense cargando el mundo de mi mamá, de mi hermano que vino, que se va a separar, que aquel dice que mi hermano tiene, que la esposa le hizo, que el sobrino. Antes no se enloquece uno, porque se carga uno los problemas de todos. Entonces uno sí puede escucharlos y pues decir, bueno, voy a orar por usted. Y Señor, yo te entrego, yo no puedo hacer nada. Hoy una amiga me llamaba y me decía, no, Adrianita, y estoy muy preocupada, y pobrecito mi hermano y mi sobrino, y será que lo van a matar. Y yo le decía, pues oremos que no lo maten, pero descansa en el Señor, porque el Señor tiene un propósito en ese muchacho. Y ora por tu hermano para que tu hermano pueda descansar en el Señor y entender qué es lo que tiene que hacer en ese tiempo. Pero tú, fulanita, creo que suficiente tienes con tu hija, tiene una niña con discapacidad. Y le dije, y sé lo que te toca, porque no solamente es su hija, sino su hermana con discapacidad, porque la mamá de ella murió. Tiene 2 personas con discapacidad en su casa y está cargando a su hermano con el sobrino que anda loqueando. No nos echemos cargas que no nos corresponde. Eso es con los parientes. Los amigos o las amigas. ¿Sí se han echado cargas de amigos y amigas? Uno suele hacer eso. No, es que me tiene pensando, yo la veo tan mal, ay, me da una tristeza. No es que uno se vuelva egoísta, entiéndanme. No se vuelvan egoístas, porque podemos orar y estamos haciendo, pero no nos podemos echar cargas, porque el único que llevó todas las cargas fue el Señor Jesucristo. Y si nosotros nos echamos cargas de otros, y se los voy a explicar en el mundo espiritual. Si yo voy donde una amiga que está viviendo un problema de depresión y ha pensado en matarse, y yo salgo, ay no, Dios mío, y mi amiga se va a matar, y yo, ay no, amiga, oremos, Señor, y salgo yo, ese espíritu de muerte que está sobre esa persona me viene a mirar qué tan firme estoy yo, y no se le haga raro que usted resulte igual que su amiga. Entonces ya no es una que se quiere matar, sino 2. Por eso es tan delicado. Por eso cuando aquí alguien va a orar por otra persona, de los servidores estamos cubriendo en oración. Pastores, vamos a ir a orar al hospital, pastores, vamos a ir a orar por fulanito, pastores. Y nosotros todos como equipo oramos y nos cubrimos, porque el mundo espiritual no perdona. Ay no, mi amiga, tan difícil esa situación, no tiene para comer, ay Señor, provéele. Y después yo, no, y a mí ¿por qué no me alcanza ya la plata? No, qué escasez. Y empieza uno a vivir cosas que no necesita. ¿Por qué? Porque todo lo que hagan, háganlo con Cristo. Pregúntenle a Él. Señor, me empezó a escasear la plata, a mí que me sobraba, yo que, ay no, y eso, antes me alcanzaba para darle a todo el mundo. Pregúntese, ¿será que le está dando a todo el mundo que no tiene que darle?
porque de pronto usted le está dando a quien no tiene que darle. Las finanzas no son suyas, son del Señor. Y usted tiene que decirle al Señor, Señor, yo le puedo dar a esta persona, o estás formando carácter en esa persona. Porque qué tal que yo vaya y les lleve la comida al hijo pródigo y se le alargue la pena al hijo pródigo y siga comiendo con los cerdos y no vuelva a la casa del padre, porque ya no necesita buscar al Señor. Miren, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que llegan aquí, cuando estábamos en la iglesia en la fundación, necesitadas. Pastores, es que no tengo para comer, es que… Y mi esposo tiene un discernimiento impresionante. Y uno pues demuestra, ay pobrecito, ¿qué le damos? ¿Qué le damos? Y él decía un momentico, decía, bueno, oremos, Señor, provéele y muchas gracias, tacaños. Y bajaban la escalera todos enojados. Y Juan Pablo decía, son viciosos, quieren manipular. O hay personas que se acostumbran a pedir. Entonces, no, bien, gracias a Dios, pasando una situación tan difícil. Y entonces, claro, por ahí derecho le echan el cuento a uno, Señor, miren, hay personas que no necesitan decirle a uno y el Señor le dice, vaya y le da a tal persona. Porque, ¿a dónde fue? Al lugar secreto. Y le dijo, Padre, tú que estás en los cielos, yo no tengo que comer. Y de pronto le llegan, fulanita, es que yo hice mucha comida en mi casa, ¿quiere comer esto? Ay, Señor, gracias. Esa es la manera como Dios actúa. No cuando yo voy y manipulo a otro. Entonces, no se deje manipular porque llegan ¿a dónde? Al límite. Perdonen. Perdónense ustedes mismas. Perdonen a otro que les haya hecho daño y perdonen a Dios. Si no perdonan, entonces eso va a ser algo que los va a llevar al límite. Porque el tormento con ustedes mismas no las va a dejar descansar. ¿Yo por qué hice esto? ¿Y yo en qué momento decidí? ¿Y yo por qué tomé esta decisión? ¿Y yo me hubiera quedado callada? ¿Y yo no hubiese ido esa noche? ¿Yo no hubiese estado allí? ¿Yo no me hubiese tomado ese trago? No, ya pasó. Perdónese, ya no puede hacer nada. Si esa persona me hubiera hecho eso, si no me hubiera dicho eso, si no me hubiera atacado de esa manera, si no me hubiera… Perdone a esa persona, suéltelo. Si es su esposo, si es su familia, si es su mamá, si es su hermano, el que sea, suéltelo. Porque cada vez que usted lo nombra, lo trae a su vida, usted es la que se está atormentando. Suéltelo, suelte a ese esposo. Si se fue, bueno, Señor, bendícelo. Si tiene otra, bendícelos. Qué dolor, pero bendígalos. ¿Qué dice la palabra? Bendiga a su enemigo y se convierten en un momento en enemigo que, ay, Dios mío. Pero cuando usted bendice, usted es libre. ¿Y duele? Sí, no es fácil, pero usted bendiga. Eso es lo que le dice el Señor, hágalo todo con Cristo. Y Cristo le dice, bendígalos. Señor, pero es que, bendígalos. Y cuando usted los saca y bendice, usted saca algo espiritual que está aquí adentro atormentándole. Perdone a Dios. Para terminar, perdone a Dios. Si usted no perdona a Dios, usted va a tener siempre un prejuicio en llegar a hablar con Él con tranquilidad. Si usted no perdona a Dios, siempre le va a culpar de lo que haya pasado. Y Dios es perfecto. Dios es perfecto. Cuando uno habla, sobre todo cuando las personas han perdido, yo hablaba con una mamá que tuvo que enterrar a su hija. Y era muy fuerte, porque es un hijo. Y yo le decía, entrégueselo al Señor, entrégueselo a Él y perdone a Dios, porque hay un momento donde Dios, si tú eres tan bueno, ¿por qué permites esto? Si tú eres tan bueno, ¿por qué estás haciendo esto? Pero cuando yo perdono a Dios, el Espíritu Santo me puede dar revelación de por qué. Y son preguntas existenciales, pero eso se va a dar en respuesta de mi perdón hacia Dios. Y suena como raro, yo perdonando a Dios y es el que me tiene que perdonar. Sí, en un mundo religioso, pero no en un mundo de relación. Cuando nosotros tenemos una relación con el Señor, yo tengo que ser sincera y decir, Señor, yo tengo mucha rabia, porque yo no creí que me pudieras hacer esto. Y Él no va a decir, no. Él dice, hija, no me entiendes, pero te amo. Y sienten el amor de Dios aquí.
Porque el niño cuando lo chuzan en una vacuna, ¿por qué mi mamá me hizo eso? ¿Por qué me chuzó? El niño no entiende por qué lo vacunaron. Pero la mamá lo mira y lo abraza y dice, tienes que recibir esto porque si no vas a morir. Te amo. Y Dios ha hecho muchas cosas en nuestra vida que decimos, ¿por qué me quitaste? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué no permitiste? Yo confié, pero si tú me habías dado una palabra, pero si me habías dicho. Entonces, sean sinceras con Él y díganle, Señor, tengo mucha rabia por esto. ¿Por qué? Tal vez algún día esté delante tuyo y me contestes por qué, pero yo hoy quiero perdonarte. Y Él no se va a enojar, Él no se va a enojar. Él les va a mostrar que las ama profundamente y más que el dolor que puedan estar sintiendo ustedes, lo está sintiendo Él como papá. He tocado unos temas que nos han llevado al límite y son temas de solucionar, son temas de hacer, no son temas de no hacer. Esto necesita respuestas, esto necesita, para que ustedes tengan una liberación de todo esto y ustedes salgan de ese límite y puedan estar en como Dios quiere vernos, necesitamos romper eso.